Voy a compartir una pantalla para tener un apoyo para que puedan ir acompañando algunos textos que siempre ayudan a fijar un poco las ideas. Y, uy, se me fue demasiado atrás. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, bueno, como hemos hecho en otros momentos, hacemos hoy un taller en el que también están invitadas a participar, en el sentido de que no se trata de que yo solamente hable, sino que por supuesto están invitadas las preguntas y Perdón, si pueden entonces silenciar los micrófonos todas. Gracias. ahí ataca vos, host, que tenés todo el poder. Sí, pero para no silenciarlo usted de una. Bueno, pues yo me Bueno, desilencio, ok. no que estoy atento. Bueno, que ya silencio a todas. Se me fue para atrás. Y ahí me Listo. habilito yo, Ok. estamos en pleno. Bueno, entonces decía que lo de hoy es tratar de poner un poco de cabeza y atención y de conocimiento en la fiesta del Sagrado Corazón, que es interesante conocer un poco la historia de esta devoción, porque es a veces considerada como una devoción entre varias, y eso es bastante interesante ver cómo efectivamente comenzó como una devoción que Jesús mismo quiso promover a través de la acción de algunas personas, sobre todo de mujeres, con apariciones las fue animando a promover la devoción al Sagrado Corazón. Se fue extendiendo por Europa primero y después terminó expandiéndose por todo el mundo. Pero hubo un momento en el cual los, el ambiente un poco general de una cierta teología empezó a desinteresarse de la devoción al Sagrado Corazón como si fuera una devoción demasiado sentimentalista. Y entonces empezaron incluso a decir, bueno, que no era importante, hasta que la iglesia en un determinado momento, por así decir, se sentó un momento con atención y dijo, vamos a ver, esta fiesta, ¿qué importancia tiene? Y terminó diciendo lo que nos dice hoy con la celebración de la fiesta. Es muy importante porque contemplar el corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, no es simplemente elegir, por ejemplo, entre dos advocaciones de la Virgen de Luján o la Virgen de Fátima. No es lo mismo, no es que uno puede, por un lado, tener devoción al Cristo del Milagro de Salta o puede tener devoción al Niño Jesús de Praga. Es decir, la devoción del Sagrado Corazón es otra cosa, es centrarnos en que Dios nos ama, no con un corazón frío, no con una especie de amor teórico, no con una especie de amor abstracto, sino con un verdadero corazón de hombre. Y en el corazón de Jesús podemos descubrir, y esto es lo que la Iglesia descubrió, por así decirlo, gracias sobre todo a una predicación muy grande de papas como Pío XI o Pío XII, descubrió en el corazón de Jesús, contemplar el corazón de Jesús, el amor que Dios nos tiene hecho carne de hombre. Es decir, Dios en Jesús nos ama con un corazón de hombre. Se me ocurría empezar con la experiencia que tuvo toda la revelación judío-cristiana del amor de Dios. Porque si bien nosotros hoy en la iglesia podemos decir que Dios es amor, esto es interesante. Digo, te cuento una anécdota que le pasó a un sacerdote amigo, capellán en la Universidad Austral, a la que habíamos invitado a una conferencia a un rabino bastante conocido, y entonces el anfitrión, que era un profesor de la Facultad de Derecho, los presentó, rabino, padre, y entonces el padre, el sacerdote, que el sacerdote joven, con toda la buena intención, le dijo, qué bueno que podamos compartir nuestras experiencias, nosotros que creemos que Dios es amor. Y entonces el rabino dijo, no, un momento, ustedes dicen que Dios es amor, para nosotros Dios es justicia. Y el otro se quedó helado y después decía, claro, Dios es amor, es la carta de San Juan, la primera carta de San Juan. Los judíos saben que Dios los ama con profunda ternura, pero los conceptos que manejan son distintos. El Dios amor se ha revelado en Jesucristo
Entonces, vamos a hacer una rápida repasada de cómo se manifiesta el amor de Dios a lo largo de toda la revelación judeo-cristiana. Podemos comenzar para ponerle un principio, hubiéramos podido ir más atrás, a cómo Dios se revela a los hombres de un modo claro en Abraham. Ahí comienza la tradición judeo-cristiana del pueblo de Israel. Y es muy linda la relación de Abraham con Yahvé, Dios que se le aparece a un hombre perteneciente a un clan, ni siquiera el más importante, en la ciudad de Ur, en el actual Irak, y establece con él una relación personal. Le dice, quiero hacer con vos una alianza. Y consiste en que confíes en mí y te pongas en camino, que salgas de tu clan y te pongas en mis manos. Yo te voy a hacer padre de un pueblo numeroso y te voy a dar una tierra que he preparado para ti. Y entonces se presenta como un Dios amigo y lo invita a ponerse en camino confiándose en él. Y es asombrosa la fuerza con la que Abraham, un hombre que tenía todo resuelto en un clan poderoso de su época, se desprende de ese plan y se pone en camino confiado en ese Dios. Con ese Dios que no se le muestra y que al mismo tiempo es un Dios lejano, porque no lo ve cara a cara, y al mismo tiempo es un Dios cercano, porque él ha sentido la cercanía de ese Dios. Lo cual para él va a ser como el camino a través del cual va a ir apoyándose en él. Un Dios invisible pero cercano. Un Dios que se le hace amado porque descubre su mano detrás de las cosas que van sucediendo, pero al mismo tiempo que no termina de verlo. Él va a ir descubriendo de a poco su cercanía, sin dejar de tener nostalgias de verlo alguna vez. El siguiente paso grande de la revelación es la revelación a Moisés, en la que también de un modo visible, pero muy limitado, a través de la apariencia de un arbusto ardiendo que no se consume, Dios se le aparece a Moisés y lo invita a participar de una aventura que hay que recordar, esto lo recuerda mucho el Papa Francisco, lo que lleva a Yahvé Dios a buscar la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto es ver el sufrimiento del pueblo esclavizado y el clamor de ese pueblo. Y movido por amor a su pueblo, invita a un hombre a participar de su liberación. Dios se va revelando como amor a través de gestos que todavía no lo hacen visible, y se ve cómo le comunica a Moisés que sencillamente no soporta ver sufrir a su pueblo y oír su grito, y que entonces quiere salvarlo. Lo que hace Moisés es aceptar ese desafío, otra vez, confiando en esa voz que lo va llevando a gestas importantísimas, va a intervenir con su poder y le va a mostrar al pueblo de Israel su cercanía, y el pueblo de Israel va a experimentar, palabra muy importante, la cercanía de Dios a través de cruzar el Mar Rojo, a través de cómo Dios los alimenta con perdices en medio del desierto, cómo Dios hace surgir agua de las piedras para darles de beber, cómo Dios los alimenta con el maná, y el pueblo va a tener una relación con Dios siempre a la distancia, porque Dios es un Dios santo, que en hebreo quiere decir lejano, trascendente, que está lejos, fuera de mi experiencia, pero se va a ir mostrando, como que se fuera asomando de a poquito, y a medida que se va asomando más va como profundizando la alianza, ¿no? Ahí es donde se va a firmar la gran alianza en la que el pueblo se va a comprometer a tenerlo como único Dios. Hay que recordar que todos los pueblos de la antigüedad eran politeístas, y Dios les propone un pacto. Ustedes me tienen solamente como Dios y yo los voy a bendecir y los voy a acompañar. Y el pueblo acepta ese pacto de amistad entre Dios y el pueblo. Como muestra de esa cercanía les va a dar la ley, que es sobre todo una guía para poder llegar a lo más lindo que puede dar una persona. Ese es el camino que les va a proponer este Dios invisible. ¿De qué otras maneras se va presentando el amor de Dios al pueblo de Israel? A través de los profetas. Y es muy lindo cómo Dios a través de los profetas les habla de muchas cosas, les explica su situación en la historia,
les muestra su poder muchas veces, pero sobre todo hay una relación, permítanme decirlo así, no es muy académico, una relación de amor-odio. Porque Dios, por un lado, está cerquísima de su pueblo y lo bendice constantemente, y el pueblo le responde, acepta esa amistad, pero cada 2 por 3 lo abandona, deja los mandamientos, deja de adorarlo a él, se busca a otros dioses, y entonces está todo el tiempo tironeando para tratar de volver a ganarse su amistad. Hay algunas imágenes en las cuales Dios manifiesta cuáles son sus sentimientos, los sentimientos de Dios respecto de su pueblo. Ejemplos famosos de los profetas, por ejemplo de Isaías, en el capítulo 49, cuando está invitando a una alianza que es siempre traicionada, Dios le dice a su pueblo: ¿puede una madre olvidarse del hijo que lleva en sus entrañas? Mamás, ustedes lo pueden entender mejor que yo a esto, me encanta, pero yo les tiro la frase, ustedes récenla por su cuenta. Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. Ahí vienen otras cosas en el medio, ¿no? Pero le dice: te llevo en el hueco de la mano, como si te protegiera, te tuviera a mi cuidado. Me encanta el haber entendido en estos días. Yo creo que me bajó la ficha ayer, cuando Yahvé Dios le dice: te llevo tatuado en mi piel. Los tatuajes son de ahora, siempre existieron, pero en mi adolescencia no había tatuajes, y hoy hay tatuajes por todos lados, y de repente uno ve que el Brian se tatúa el, el nombre de María en el hombro, y es una muestra, ¿no?, de fidelidad y de amor. Un hombre de hoy de ese tipo puede entender muy bien lo que está diciéndole Dios: te llevo tatuado en mi piel, yo por vos me juego. Profetas como Oseas, que forma parte de una tradición muy linda, porque Oseas está llamando al pueblo después de una de las muchas tradiciones que ha tenido, y entonces está harto del pueblo de Israel. Y entonces le echa en cara todas sus tradiciones y le anuncia, lástima que ahí se me descubrió la frase que quería que apareciera después, pero le dice: cada vez que te invité me traicionaste, cada vez que hablé con vos me fallaste, siempre que te propuse una alianza terminaste rompiéndola, estoy harto de vos, voy a destruirte porque no puedo más. Inmediatamente después dice: no puedo. Se dan vuelta mis entrañas, se vuelve mi corazón contra mí, no puedo más que protegerte. Y acá, con absoluto respeto al secreto de la confesión, a mí me encanta cuando un papá o una mamá, hablando de sus hijos, dice: lo mataría. Y uno sabe que no tiene ninguna posibilidad de verdad esa frase, ¿no? Pero es como esa desesperación de que no nota en aquella persona a la que uno le da mucho amor que le responda. Tampoco es cierto, pero bueno, hay momentos de pasión. Lo lindo es que Dios mismo me está explicando cuáles son sus sentimientos hacia mí. Entonces, poco a poco me va abriendo el camino de descubrir el amor que Él me tiene. Una respuesta del pueblo de Israel a ese amor que Dios le da es algo que aparece en los Salmos, y que me gusta particularmente, que es la nostalgia del rostro de Dios. Hay varios salmos, 6, 7 salmos, en los cuales el tema de fondo es: quiero verte la cara, Dios mío, porque no termino de hacerme una idea de quién sos. Óigame corazón, busca mi rostro. Es una figura de David famosa, de un pintor famoso francés, en el que está cantándole a Dios y le pone en versos esa idea interior de decir: me encantaría poder verte, ¿hasta cuándo me esconderás tu rostro? Fíjense, distintos salmos, ¿no? Mi alma está sedienta de ti, ¿cuándo estaré delante de su rostro? Conviérteme e ilumíname con tu rostro y entonces me salvaré, ¿no? Como todas formas en las cuales el pueblo de Dios se da cuenta, se va dando cuenta del amor que Dios les tiene. Ese amor, y ahora entramos ya en el Nuevo Testamento, se va a hacer visible con la encarnación del Hijo de Dios. Tenemos una imagen del Greco, del ángel
Gabriel anunciando a nuestra madre una invitación a participar en una nueva aventura. Poníamos la palabra aventura en la vida de Moisés, la ponemos de un modo mucho más particular en la vida de nuestra madre. La encarnación, el misterio por el cual el Hijo de Dios toma nuestra carne. Se cumple lo que había previsto Dios, que era hacernos visible su amor. Y ahora lo va a hacer de un modo radicalmente distinto. Fíjense el contexto también en el cual se hace. En un taller en estos tiempos me encantó que, hablando de esta imagen, una de las participantes decía cómo Dios siempre se sirve de otras personas para sacar adelante su plan. Y en este caso, todo empieza con la respuesta de amor de una mujer que reconoce el llamado de amor de Dios y responde por amor al amor que Dios le tiene y le propone. Un plan en el cual ella tiene que ser partícipe. No veamos el diálogo entre nuestra madre y el ángel como una especie de declaración contractual fría sobre el contenido que se intercambian, sino que es un compromiso personal de amor en el cual esta mujer, con un corazón, el corazón inmaculado de María, es la fiesta de mañana, le abre su corazón al amor que Dios le está dando y se anima a ponerse en sus manos. Y citemos también, como me decía un amigo mío, no demasiado practicante, pero que leyó un libro muy bueno sobre la vida de San José, y me decía, ¿qué tipo José? Porque hay que tener carácter para vivir lo que vivió él. El amor de José por María, que lo hace capaz de soportar la humillación, la vergüenza y después la confianza que Dios le da en una aparición en la que Él se hace cargo del misterio, ¿no? Hay todo un amor dando vueltas alrededor y Dios se hace visible a través de ese amor que se nos va presentando de tantas maneras. El amor de Dios se hace visible. Y cuando uno piensa en la infinidad de imágenes que ha visto de nuestra madre con el niño en brazos, a veces nos acostumbramos a ver esas imágenes y no nos damos cuenta de que Dios quiso estar en brazos de su madre, quiso sentir el calor de sus abrazos, quiso estar antes en su seno, recibiendo de ella todo el cariño con que lo fue esperando y preparando. Y entonces uno se da cuenta de que el amor de Dios necesita, si queremos decirlo así, sentir el amor también de aquellas personas que tienen alrededor. Los abrazos de José, tiene que imaginarse ese tipo de cosas. Porque si no, uno termina pensando en imágenes como demasiado hieráticas, demasiado solemnes, y no puede por ahí imaginarse a María y José jugando con el niño, por ejemplo. El amor de Dios se manifiesta en la normalidad de una familia que vive profundamente el amor. Ya en su vida adulta, Jesús, después de haber pasado 30 años en los cuales ese amor lo podemos suponer, porque no sabemos cómo lo ha vivido, podemos ver en su predicación cómo Jesús muestra sus sentimientos, tomando un punteo de los muchos que aparecen en el Evangelio. Se ve cómo Jesús participa de nuestras alegrías y de nuestros dolores. Uno puede pensar en Jesús en las bodas de Caná. ¿Te lo imaginas a Jesús multiplicando transformando el agua en vino con cara de aburrimiento? Transformar el agua en vino con cara de milagro así solemne en el cual quiere impresionar a los demás. Yo me lo imagino divertidísimo. Como diciendo, mirá, lo que me viene a pedir mamá, porque se lo acaba de pedir María, y después viendo a los demás disfrutar del vino, un vino hecho por Dios, me río del Cabernet Sauvignon más rico que uno pueda tomar por estas tierras, ¿no? Dicen que el vino de aquellas tierras era el Syrah, para los que sepan. Yo no tengo ni idea, repito lo que me enseñaron. El Evangelio es rico en mostrar los sentimientos del Hijo de Dios hecho hombre. Todos los evangelios hablan con fuerza de que están hablando del Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Pero ahí tienen el punteo, ¿no? Jesús cansado, Jesús dormido, agotado de la predicación, Jesús emocionado frente a una mujer que sufre, Jesús conmovido por el sufrimiento de una madre que ha perdido a su hijo, Jesús enojado por la dureza del corazón de aquellos que no lo aceptan, Jesús airado.
cuando echa a los mercaderes del templo. Jesús triste en el momento en el que llora, voy a hablar después, porque Jerusalén lo rechaza. Un Dios todopoderoso y, no sé cómo decir la palabra que no sea ofensiva, podría decir pedante. Se hubiera puesto delante de Jerusalén y hubiera dicho, te aplasto porque no me aceptas y no sabes, usted no sabe quién soy yo, diría un poderoso de estas tierras, ¿no? Dios hecho hombre y llora porque lo rechazan. Jesús angustiado en el huerto de Getsemaní. Jesús exultante cuando vuelven los apóstoles después de la primera misión y Jesús rompe en un canto de alegría dándole gracias al Padre. Los sentimientos de Jesús me están mostrando que el amor de Dios no es un amor frío, no es un amor lejano, sino que es un amor sentimental, también sentimental. Es un amor en el que el corazón se pone en juego. Y eso es lo que celebramos en la fiesta del Sagrado Corazón. ¿Ubican la imagen esa? Para algunas será difícil, para otras no tanto. Acá pueden abrir el micrófono y disparar, porque algunas la conocen muy bien. Esta es la imagen que está en la sacristía de Sur. Y que me encanta, por eso que la pongo ahí. El Sagrado Corazón de Jesús me está mostrando que el amor de Dios hacia nosotros es un amor apasionado, un amor que incluye las emociones, que incluye los sentimientos. Estuve leyendo estos días un artículo muy lindo, muy profundo del cardenal Ratzinger, y de ahí saqué algunas ideas que van a salir ahora. Una de ellas es esta: sin pasiones no se puede sufrir la pasión. Jesús no hubiera podido sufrir la pasión por nosotros si no hubiera compartido con nosotros lo que es la pasión. Solo hay sufrimiento si hay emociones, sentimientos, afectos, si hay corazón. ¿Cómo es que decía San José María? Decía, de una frasecita por ahí en la que dice que repetía la famosa copla que se canta en muchas tonalidades, ¿no? Un corazón que no quiera sufrir dolores, que pase la vida libre de amores, porque el amor duele, de alguna manera se puede decir así. Yo veo en Jesús entonces sensibilidad, cariño, rechazo, emotividad, y rescataba, sobre todo hablando del Antiguo Testamento, el cardenal Ratzinger, un autor de los primeros siglos, a mí me gusta mucho, muy original, se llama Orígenes, y que decía, cuando oigas hablar de las pasiones de Dios, uy, ahí me faltó parte de la frase, cuando oigas hablar de las pasiones de Dios, acuérdate siempre del amor. Y eso es lo que se puede aplicar sobre todo a esos enojos de Dios en el Antiguo Testamento, esos castigos de Dios en el Antiguo Testamento, están siempre marcados por el amor que para los judíos era muy importante. Para los judíos el amor de Dios por su pueblo era el Gesed, que es el amor celoso, el amor que pide ser único. El Sagrado Corazón de Jesús. Y acá un saltito, vamos a ir pegando un saltito hacia lo que tiene que tratar de ser nuestro amor por Dios, porque esto es un desafío. Dice el cardenal Ratzinger, ver las pasiones en Jesús concentradas en su corazón constituye la razón y la justificación de que también el corazón debe entrar en la relación de Dios con el hombre. Dios nos quiere con un corazón de hombre. Pero esto significa al mismo tiempo que nuestro corazón tiene que entrar en la relación con Dios. No estamos llamados a aceptar fríamente una idea, sino a tratar de promover un sentimiento de verdadero amor. Yo les contaba ayer a las chicas en Sur lo que me pasó una vez en el Club Vientos del Sur. Fue muy divertido porque estaban todas, grandes y chicas, ocupadas en sus cosas, y entonces me abrieron la puerta y me dejaron tirado por ahí. Aparecieron dos chiquitas que no eran ni siquiera del nivel 1. Me acuerdo perfectamente quiénes son, por lo cual me guardo la idea para cuando las vea dentro de 20 años, Dios mediante, si estoy vivo, porque me acompañaron hasta el oratorio, las dos petizas, y cuando llegamos al anteoratorio, una de ellas me encara y me dice, ¿vos lo amás a Jesús? ¡Chan! Me quedé mirándola como diciendo, ¿de quién viene esta para? ¿De un ángel? ¿De Jesús? Y me quedé mirándola, repasando fichas y a ver qué le respondo, y le dije, sí. Y para defenderme le dije, ¿y vos? Obvio, me dice, obvio que sí. Entonces ya me metí en el confesionario con material para rezar toda la semana, ¿no? Cuando alguien me pregunta, ¿vos amás a Dios?
hay que tener la valentía de hacerse esa pregunta porque no se puede responder así nomás. Nuestra respuesta a Dios, lo que llamamos la devoción, tiene que ser una devoción encarnada. Está llamada a que de alguna manera también los sentimientos participen. Fíjense ustedes una de las imágenes que pone el Papa Benedicto, el cardenal Ratzinger entonces, es una imagen muy impresionante de la vida de los apóstoles. Es el momento en el que Santo Tomás, después de haberse perdido el primer encuentro con Jesús resucitado, el siguiente domingo se encuentra con Jesús. Y entonces Jesús lo invita a decir: Tomás, poné tu mano en mi costado, meté tus dedos en mis llagas. Y entonces aquel hombre, también hay que imaginarse, ¿no? ¿Cómo se lo diría Jesús? ¿Cómo se acercaría Tomás a cumplir con lo que Jesús le pedía y con lo que había sido su condición para creer? Aquel hombre se acerca, vemos un cuadro de Caravaggio muy lindo, muy explícito, fuerte, pero tocando el costado abierto de Jesús, lo reconoce, y lo reconoce como su Dios, y lo reconoce como su amor. De ahí nace aquella oración que hasta el día de hoy repite la Iglesia: Señor mío y Dios mío, ¿no? Cómo salió de aquel hombre. Y entonces San Buenaventura, recuerda el Papa, recuerda el cardenal Ratzinger, San Buenaventura es el gran teólogo de los franciscanos, es un fenómeno. Contemplando esa escena, él dice: contemplemos también nosotros por la llaga visible, la llaga invisible del amor. Tomás, viendo las llagas de Jesús, logró como entender todo el misterio que había detrás, esas llagas que Jesús había recibido por amor a nosotros, que Tomás lo había traicionado, se había escapado, y ahora lo estaba recibiendo como un amigo, y demostraba esas llagas que eran verdaderas, que él verdaderamente había sufrido por él. Y él reconoce todo ese combo, perdón la palabra, pero recibe todo ese paquete, y entonces es como que su corazón explota en una oración que hasta el día de hoy repite la Iglesia, y yo creo que a todos nos encanta, ¿no? Entonces es importante el corazón, es importantísimo el corazón. Dios nos ama con un corazón, nos invita también a nosotros a querer con corazón, porque somos carne y espíritu, somos un entrelazarse de realidades espirituales, intelectuales, pero también sensibles, somos cuerpos que hasta sufren del peso del cuerpo, la baja presión o la alta presión nos lastima, nos lastimamos físicamente, emocionan, las relaciones que tenemos con quienes nos rodean a veces nos lastiman, a veces nos empoderan de un modo impresionante. El amor que sentimos alrededor a veces lo vemos, a veces no lo vemos, lo sentimos, no todo es intelectual. Necesitamos meter en nuestra vida un amor que no solamente toque lo intelectual. No podemos vivir en el cristianismo con una sabiduría fría. A mí me encanta una palabra que utiliza mucho la teología, sobre todo desde unos 50 años, que dice que los sentimientos son como la encrucijada donde se mezclan lo espiritual y lo carnal del hombre, ¿no? No somos espíritus atrapados en un cuerpo, no somos cuerpos como piensa a veces el materialismo, sino que somos un entrelazarse de materia y espíritu, y vivimos de la materia y del espíritu, y las emociones es ese lugar donde se entrecruzan lo espiritual con lo material. Hay un ejemplo, uno va a decir, te pueden tirar un piropo y entonces uno siente la alegría del piropo y hasta se pone colorada si tiene un cierto pudor. ¿Qué tiene que ver el cuerpo con una declaración intelectual de que les gusta mi belleza? El cuerpo y el alma trabajan juntos. Tengo un recuerdo que me lastima y entonces siento un dolor que me cierra el pecho. ¿Qué tiene que ver un recuerdo con mi cuerpo? Es que somos una unidad. Y eso significa que tenemos que aprender a manejar esa unidad de cuerpo y espíritu. A mí me encantó, eso lo dicen muchos teólogos franceses, y encrucijada, en francés se dice Carrefour, ¿no? Entonces tenemos Carrefour, y me viene a la cabeza hoy que nos puede venir bien la imagen porque el Carrefour está lleno de góndolas con cosas de todos los tipos y hay que ponerles orden. Y entonces creo que están avisando que estamos llegando al tiempo. Nos quedan 6 minutos, yo creo que llegamos bien. Carrefour, ¿no? Es decir, que tengo que poner un poquito de orden ahí adentro.
pero tengo que poner orden en eso que no tengo que negar, no puedo negar la necesidad que tiene mi afectividad de ver el rostro de Dios, de sentir el amor que Dios me tiene, de manera que yo pueda responderle amor por amor. Me encanta como dice, ahí también el cardenal Ratzinger, dice, lo esencial, cita el Principito, ¿no? Dice, lo esencial es invisible a los ojos. Y que tenemos que aprender también a querer al Señor con nuestro corazón. ¿Qué es lo que falta ahí? Lo que falta ahí es decir, bueno, ¿cómo hago yo para llevar mi corazón a que reaccione delante de Dios? Es la invitación de estas fiestas. La fiesta del Sagrado Corazón me dice, míralo a Jesús, buscalo en el Evangelio, mira cómo actúa, mira cómo te mira cómo se emociona. Porque cada vez que habla con alguien en el Evangelio está hablando con vos y está tratando de hacerte llegar el mensaje que él lleva dentro, y es, tengo que mostrarte el amor que te tengo. Y entonces, eso también es muy del cardenal Ratzinger, a pesar de que esto sale de un catecismo italiano muy bueno, dice, hay que tener en cuenta que la caridad, el amor a Dios, sigue las reglas del amor. Y el amor no se puede mandar, sino que el amor es algo que se dispara frente a aquello que yo considero valioso. Perdón por el ejemplo, pero me ponen, las chicas me acusan de que siempre hablo de la comida, pero me gusta la idea. Me ponen un helado de dulce de leche y no me motiva demasiado. Me ponen un helado de chocolate y frutilla, y entonces me arranca una sonrisa. Eso es un amor carnal, es un amor elemental, pero es cómo funciono. Me ponen algo valioso delante y mi vida reacciona. Cuando hay alguien delante que me manifiesta su amor, entonces me sale de dentro, a niveles distintos, el responder amor por amor. ¿Cómo puedo yo enamorarme de Jesús, enamorarme de Dios? Y tengo que ponerme atención en ese diálogo con Él, que se va alimentando de esas imágenes y va descubriendo de a poco el amor que Dios me tiene. Entonces, el único modo que yo tengo de hacer visible, o mejor dicho, de lograr ver, perdón, de ver el amor que Dios me tiene, es justamente ese de descubrirlo en aquellos lugares donde se me manifiesta. Eso es un trabajo de atención. ¿Qué puedo hacer yo? Evangelio, eh, Eucaristía, ver la vida de los santos me ayuda, pero todo lo que es acercarme al misterio y tratar de ponerme atención, las cosas que me dice, es lo que de alguna forma va a ir disparando ese sentimiento interior que está llamado a meterse dentro de la vida cristiana. Hasta acá llegué. Y ahora les cedo el micrófono. Nos quedan unos minutitos. Si Sí. quieren, eso podemos, las preguntas que haya, y si no, volvemos a entrar después, ya me dirán qué es lo que prefieren, cómo andan de Y como tiempo. estamos desde las 6:30, calculo que tendrán que cocinar, pero si alguna tiene alguna pregunta para el padre, tenemos unos minutos. Es difícil por ahí, ¿no? Hacer Padre, ¿puede preguntas. dejar de compartir pantalla? Perdón. Sí, Sí, gracias. Sí, yo tengo una pregunta. sí, adelante. ¿Qué opina del tema de la pandemia? O sea, de que Dios no nos manda este virus. ¿Qué se le puede decir a la gente que piensa eso, por ejemplo? Todo lo que tiene que ver con el mal presente en nuestra vida, siempre, o muchas personas les disparan, ¿no? La pregunta de decir, ¿cómo Dios puede permitir estas cosas? Y entonces, acá es un tema que es terriblemente profundo. Cuando el Concilio Vaticano II tuvo que enfrentarse a esta pregunta, pues, ¿por qué la muerte de los inocentes? ¿Por qué los malos ganan? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué hay catástrofes? Y entonces, meditando sobre esto, la Iglesia sacó una palabra, dice enigma. El mal en el mundo es un enigma, pero Dios me dice, yo no soy ajeno al dolor porque yo lo viví con vos. Tenés que tener la valentía de entender que no vas a entender qué es el dolor, pero cuando me ves a mí en la cruz, vas a entender que el dolor puede ser un camino para encontrar el amor, pero sigue siendo, la Iglesia dice, un enigma. Por lo cual yo cuando me encuentro con gente que me echa en cara
que Dios permite cosas que están mal, yo le digo, mira, para mí es tan desconcertante como para vos, pero lo que yo sí sé de parte de Dios es que Dios me dice, el dolor no, dice, no es un misterio, es un enigma, yo no lo entiendo, Dios lo permite, Dios quiso salvarme a través del dolor, mejor dicho, quiso salvarme a través del amor que se manifiesta a través del dolor. Lo importante es el amor que hay detrás del dolor. Entonces, cuando vivimos cosas como estas, lo que hago yo es decir, bueno, no lo entiendo, pero pongo mi corazón en tratar de ayudar como puedo ayudar a aquellos que están en esta situación. Perdón, se va a cortar. Mil disculpas, pero gracias a todas. Si animan, hasta podemos hacer un taller sobre el tema del dolor y el mal, que es para volar la cabeza, porque es un tema muy complicado. Está bueno, Sí, está bueno. sí. Sí. Sí, estaría Buenísimo. bueno. Ya lo agendamos, padre. Nos quedan los Lo segundos. gestionamos. Sí. Bueno, un gusto verlas. Y Gracias, padre, gracias. un lindo fin de semana. Gracias, padre. Chao. Gracias, padre. Muchas gracias. Muy buena semana. Y Gracias. la semana que viene también. Adiós. Gracias a todos por participar y por estar. Verlas a todos.